recibir a la doctora Sandra Pita, quien es investigadora, científica, farmacéutica, madre de familia, además ahora flamante candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires, por Republicanos Unidos, pero además ya tenía una presencia pública interesante ya en los últimos años, sobre todo porque es una persona que tiene mucha libertad de expresión y la usa. Así que precisamente nos ha prometido que va a hablar de un tema que es la ciencia argentina en la pospandemia, y tenemos bastante que escuchar sobre eso y seguramente después habrá preguntas. Tenemos pues el gusto de presentarla a ustedes. Ya le hemos hablado de nuestro foro que hace más de 30 años que se realiza regularmente, una vez por semana por lo menos, y en donde personas de distintos campos exponen su pensamiento y dialogan con nosotros. Bienvenida pues, y adelante, la dejo en uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias al Club del Progreso por haberme invitado. Sé que es el club más antiguo, ¿no?, de América. La verdad que los felicito, ¿no?, por haber sostenido esto durante tantos años y durante tantos ciclos adversos en Argentina, positivos y negativos. Bueno, como bien dijo el que me presentó, para mí lo más importante es poder tener libertad de expresión, ¿no? Y me parece que en la ciencia, fundamentalmente la ciencia, se trata de eso, de la libertad de pensamiento, de la no censura, de pensar libremente. Y me parece que estamos en un momento donde, un momento coyuntural de mucha angustia, de muchas interrogantes, y tenemos el peligro de quedarnos, especialmente en Argentina, ¿no?, que siempre estamos viviendo coyunturas en el momento y que no miramos el futuro, y tenemos el peligro de quedarnos acá, quedarnos asentados en este momento, en este lugar, en esta coyuntura, en esta crisis, sin darnos cuenta que la pospandemia no tiene que ser tan negativa como la estamos visualizando en muchos casos, bueno, porque en nuestro país tenemos un sinnúmero de problemas, pero casualmente si nosotros encaramos estos problemas y los encaramos correctamente esta vez, que eso es lo que esperamos hacer en el Congreso si llegamos, porque con Ricardo integramos la lista de Juntos por el Cambio, ¿no?, representando a la ciudad de Buenos Aires. Si nosotros logramos encarar una reforma integral que tenga que ver con lo económico, eso va a impactar positivamente sobre la ciencia, sobre el hacer ciencia en Argentina. Yo creo que hay una tradición en Argentina, una tradición científica muy, muy rica. Bueno, de hecho, siempre se mencionan los premios Nobel, 2 de los cuales fueron realizados en experimentos, en experiencias, en investigaciones realizadas en Argentina. El tercero fue un investigador que desarrolló sus tareas en Inglaterra, el Dr. Milstein, pero digamos que hay una formación en Argentina que de alguna manera la diferencia de otros países de América Latina, ¿no?, que es una larga relación con la ciencia. Pero al mismo tiempo, esa relación ha quedado también trunca en un aspecto que es el aspecto de la transferencia tecnológica, ¿no? Porque la ciencia se ha transformado en Argentina en como un lugar de mucha pureza, de ciencia básica, y donde cada vez que se busca transferir el conocimiento, el muchísimo conocimiento que se genera en los laboratorios en Argentina, en distintas áreas, ¿no? Yo estoy en el área de salud, de biotecnología, de farmacología, pero bueno, puedo hablar también de las áreas de agronomía, porque también he participado en proyectos de agronomía, dado que soy biotecnóloga, y la biotecnología es muy amplia, es multidimensional, es transdisciplinaria, es decir, cómo puede una farmacéutica terminar trabajando con un ingeniero agrónomo en un proyecto
arquitectura de las plantas ornamentales. Bueno, la biotecnología lo hizo posible. Pero en general, en muchísimas áreas de las ciencias STEM, no me voy a referir tanto a las humanidades, aunque bueno, tienen un lugar también muy importante, pero yo estoy más relacionada con las áreas puras. Yo creo que la Argentina tiene muchísimos desarrollos, mucha gente muy preparada, muy bien formada, y que el problema, que un poco lo cuento en un libro que escribí, que se publicó hace poco tiempo, que se llama CONICET, la otra cara del relato, el problema es justamente dar ese paso hacia la ciencia hecha para el currículum del investigador, para el prestigio del investigador, para el premio, dar ese paso hacia el producto, el servicio, aquello que se puede exportar, aquello que genere empleo. Me parece que ese es el mayor desafío que tenemos en Argentina. Ahora, yo justamente hoy estaba leyendo un poco sobre todo el tema de COVID genera una angustia enorme porque nadie sabe cuándo va a terminar y la incertidumbre es una característica que, bueno, al ser humano le genera mucha angustia y muchos problemas psíquicos, ¿no? Pero al mismo tiempo, si uno ve más allá del momento, todas las tecnologías que se están desarrollando para el desarrollo de vacunas, son tecnologías que no son totalmente nuevas, sino que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, que de alguna manera el COVID, esta pandemia, ha permitido que esas tecnologías, que no son solamente para vacunas, sino que también se utilizan, tienen una utilidad y pueden llegar a tener una utilidad futuro en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, enfermedades cardíacas. Todo eso estaba como esperando el momento para que se empezaran los ensayos clínicos y que se invirtiera en ensayos para llevar estas tecnologías al uso, ¿no? A la utilidad en el día a día. Entonces, si se quiere, si nosotros tenemos una visión un poco más hacia el futuro, esta pandemia lo que hizo posible fue que todas estas tecnologías, las de ARN mensajero, las adenovirales, incluso nuevas vacunas que todavía no han llegado, pero que están en desarrollo y que seguramente se van a producir, que son las que se basan en proteínas virales, partículas virales, también va a impactar sobre los tratamientos, sobre la medicina, sobre los diagnósticos y sobre muchísimas patologías que hoy en día no pueden ser tratadas y con en estas tecnologías sí van a poder ser tratadas. Y ya con el aliciente de saber que tenemos vacunas que funcionan y que son tecnologías que están funcionando. Que de hecho hace mucho que se están estudiando y trabajando, pero que nunca había una inversión suficiente como para que se adelantara. Si se quiere, la pandemia nos hizo avanzar como rápidamente, así como, por ejemplo, estamos utilizando el Zoom, que hace un año y pico jamás hubiéramos pensado que nos reuniríamos y daríamos clases y tendríamos este tipo de reuniones. Rápidamente tuvimos que aprender, ¿no? Que yo le veo el lado positivo también a eso, ¿no? Si bien, bueno, la cosa presencial es mucho más interesante, pero el poder estar reunidos con gente de todas partes, de todo el mundo. La semana pasada, por ejemplo, yo estuve como oradora en un simposio que se hizo en Miami. Toda esta revolución tecnológica que quizá hubiera llevado más tiempo, la pandemia la ha acelerado. Y también yo creo que en el ámbito de la medicina no lo estamos viendo todavía porque estamos con mucha angustia, estamos pensando cuándo va a terminar esto, qué va a pasar. Pero en esa post-pandemia, que podemos visualizar, tenemos un sinfín de tecnologías que están a nuestro alcance para el tratamiento de enfermedades. Ahora, ¿cómo hacer desde la Argentina, que sí tiene los recursos humanos, que muchos países no tienen? Eso es algo que tenemos que recalcar muchísimo. Y lo digo con conocimiento de causa porque a nosotros nos convocan, a los científicos de la Argentina, los científicos CONICET, nos convocan muchísimo para evaluar proyectos en países latinoamericanos que están generando sistemas científicos, ¿no? Y si bien el sistema científico argentino, el sistema de CONICET, es un sistema que tiene, yo lo puedo criticar desde muchos puntos de vista, especialmente porque le falta esa pata de la transferencia tecnológica, esa interacción con el privado, ¿no? Es muy dificultosa.
pero sí hay que rescatar que en muchos ámbitos estamos con tecnologías de punta, con todas las dificultades que hemos tenido, con todo el esfuerzo que hemos tenido que hacer, con las dificultades económicas estamos. Entonces, tenemos que aprovechar esos recursos humanos que son valorados muchísimo en América Latina y hacer una conjunción de eso con un sistema económico que sea, bueno, el que propone Ricardo López Pucci, ¿no? Un sistema donde haya seguridad jurídica, donde haya la posibilidad de generar empresas de forma rápida, donde el tema laboral se simplifique. Una economía mucho menos regulada, que no implica cero regulaciones, que mucho menos regulada y mucho más amable para el emprendedor. Este emprendedor puede ser el mismo científico, que muchas veces no se da, porque generalmente la vocación científica es una cosa y la vocación emprendedora es otra. Y el gran desafío es justamente vincular la vocación científica con alguien que tenga vocación emprendedora. En eso es muy importante la participación de lo que llaman vinculadores tecnológicos, aquellos que pueden manejar ambos idiomas y pueden hacer el puente. Es un error pensar que un científico, en general, ¿no? Estoy hablando en general porque hay científicos que realmente tienen espíritu también emprendedor, pero generalmente el científico tiene otra visión, u otro objetivo, otra vocación, está más en tratar de generar conocimiento, pero en el proceso de generar conocimiento siempre tiene que haber alguien del otro lado que tome ese conocimiento y diga, esto sirve para algo, ¿no? Se ha visto, bueno, en el área de computación era clarísimo, porque ni Steve Jobs ni Bill Gates eran conocedores profundos de la computación, pero tenían a su lado personas que sí estaban comprometidas con la parte más experimental, y ellos eran los emprendedores. Bueno, ese tipo de medio ambiente, ese tipo de confraternidad es la que tenemos que lograr finalmente realizar en Argentina. Si nosotros tenemos un sistema económico amable a la formación de empresas y tenemos más vinculación entre los científicos y el sector privado, yo creo que es un futuro muy interesante porque ya contamos con recursos humanos. Esto de ninguna manera implica privatizar la ciencia como en algún momento dijeron que yo quería hacer, sino que en todos los países del mundo la ciencia recibe mucho aporte de inversión pública, ¿no? Que generalmente está destinada a la investigación básica, pero también una gran parte de lo que se invierte proviene de sectores privados que toman esa investigación y la transforman en productos, la transforman en servicios, la transforman en empleo. Yo justamente hoy estaba mirando cómo había surgido la vacuna, una historia muy interesante, cómo surgen las vacunas de ARN mensajero, que provienen de una idea de una investigadora de origen húngaro, que se radica en Estados Unidos, y que durante muchísimos años va fracasando en sus intentos para que esta tecnología avance. En realidad es una historia muy interesante porque generalmente la gente piensa en la historia de los científicos con grandes éxitos, y muchas veces son enormes fracasos, y quizá la oportunidad de que algo se produzca, que fue el caso de ella, ¿no? Ella venía de fracaso en fracaso, inclusive de no recibir subsidios, de seguir insistiendo con el tema, un encuentro fortuito con un inmunólogo que le interesó el tema, bueno, y finalmente eso que ella hacía, que era en realidad ciencia básica, tratando de ver cómo se puede utilizar el ARN mensajero para vacunas y para tratar patologías, termina siendo una patente que es tomada por una pequeña empresa, en el caso de Alemania fue BioNTech, que fue la que dio lugar a la vacuna Pfizer. En el caso de Estados Unidos fue Moderna, que era como un emprendimiento hecho por investigadores, emprendedores, y bueno, y también, bueno, por supuesto, inversores, que dieron lugar a la vacuna Moderna. Entonces, me pareció que es un círculo tan virtuoso ese, de que las investigaciones de ella fueron originalmente financiadas por el Estado norteamericano, estadounidense, pero la inversión privada, ya sea de Pfizer
o mismo la vacuna Moderna, que también invirtió mucho Estados Unidos, pero también hubo inversión privada, dieron lugar a que nosotros ahora contemos con una vacuna, con vacunas extraordinarias y con una tecnología que seguramente va a modificar toda la parte de terapias de muchas enfermedades. Esto también se dio con las vacunas adenovirales, se está dando también con las vacunas de nueva generación. Entonces, lo que nosotros tenemos es como una gran riqueza en cuanto a recursos humanos, a conocimiento de tecnologías de punta, investigadores que hacen estadías en el exterior y que permanentemente se están actualizando con un enorme esfuerzo, porque los sueldos de los investigadores con ICEP son muy bajos, y la exigencia hacia nosotros es alta, y además como en Argentina nadie ve el producto, porque justamente está esta cosa de la poca interacción entre el público y el privado, también nos culpan por no aportar lo suficiente a la economía. Bueno, yo creo que ese es el paso que tenemos que dar en esta pospandemia. Esta pospandemia tenemos que dejar atrás las prácticas nocivas, si se quiere, de la ciencia argentina. Tenemos que instar a que nuestros científicos cada vez se acerquen más a las empresas. Por supuesto que esto tiene que estar dentro de un marco económico que nos favorezca, ¿no? Porque hasta ahora yo me cansé de escuchar que la ciencia era el motor del desarrollo, que iba a generar riqueza. Sí, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Y en qué medida? ¿Y cómo se puede llegar a lograr eso si estamos inmersos en un sistema donde el emprender está permanentemente frenado por las altas cargas impositivas, por la imposibilidad muchas veces de importar productos que necesitamos y que no podemos aplicar acá, incluso por ideas que son retardatarias, ¿no? Que son propias de otra época. Esta idea de la sustitución de importaciones, eso ya pertenece al pasado. Acá tenemos que replantear todo. Yo creo que la pandemia nos va a dar esa posibilidad de hacerlo. Ahora, por eso el mensaje para mí es optimista, siempre y cuando tengamos muy en cuenta que la ciencia sola no lo puede hacer, sino que tiene que estar enmarcada dentro de un esquema económico que favorezca este tipo de desarrollo. No es que lleve tanto tiempo. Si vemos modelos en el extranjero, como el de Israel, el de Irlanda, bueno, hubo un avance enorme. Incluso, bueno, Israel se le llama Startup Nation, ¿no? Porque la cantidad de startups, de emprendimientos que tiene. Pero también esto vino acompañado, no fue solo, ¿no? Acá se piensa que la ciencia por sí sola, por eso cuando hablaban de gobierno de científicos, no puede haber un gobierno de científicos cuando hay todo un formato de país que atenta justamente contra eso que busca la ciencia, que es volcar productos y volcar novedades y mejorar y avanzar, hacer avanzar, bueno, desde la agronomía hasta la medicina, bueno, pasando por todas las ingenierías. Entonces, me parece que si algo tenemos que aprender de esta pandemia es atravesar ese puente, ¿no? Atravesar esas trabas que tenemos como país. Lamentablemente, bueno, tenemos un gobierno que está muy adscrito a ideas antiguas, a ideas que son propias de otro siglo, ¿no? Y que muchos países que han avanzado las han dejado atrás, inclusive con distintos regímenes, ¿no? Porque China, si se quiere, es comunista, pero bueno, en ese aspecto ha tomado mucho de lo que es el mundo occidental. Y nosotros estamos todavía varados, y digo varados porque tenemos muchos varados en el exterior y estamos varados adentro también. Y eso es quizás es la parte que más pesa, que para que dejar de estar varados, muchos de nuestros jóvenes están yendo, y es una riqueza que estamos perdiendo. Entonces, si no hacemos algo para que realmente esto se modifique, y por eso mi participación en política, porque digamos, no era algo que yo tenía previsto, menos este año, quizá en un futuro y muy alejado, y quizá
hasta nunca. Me parece importante simplemente ser una voz, la voz, no la voz de la disidencia dentro de la ciencia, pero la voz de aquellos que no se animan a disentir con las voces hegemónicas que están en la ciencia. Pero me pareció que cuando Ricardo me ofrece, me convoca y me convence, porque me costó convencerme, yo dije, bueno, quizás yo pueda aportar a esto, porque es algo que nadie piensa, o sea, todos lo dicen como si fuese un mantra, ¿no? La ciencia es el motor, hay que invertir en ciencia, porque la ciencia, y después por otro lado no vemos el producto de la ciencia. Hemos visto algunas cosas con esta pandemia, unas cosas interesantes, pero no vemos en la magnitud que podríamos verlo teniendo los recursos humanos y el conocimiento que tenemos de nuestros científicos. Bueno, básicamente eso es la presentación. Puedo seguir, pero me gusta más la parte del ida y vuelta, ¿no? Así que abro a preguntas. Perdón, lo primero que me pregunto, y yo Sí. creo que estoy expresando a muchos, es ¿por qué no tuvimos un kit de reactivos diseñado aquí? Por ejemplo, para los test, el famoso problema de que se testeaba poco, por falta de insumos, por falta de inteligencia aplicada, ¿por qué nadie lo diseñó? Es decir, esa Bueno, es una... hubo varios diseños. Hubo uno que provino del Instituto Milstein, la Fundación Casará, Instituto Milstein. Y también hay otro que es un amigo mío, es de La Plata, que es un test de antígenos. El problema acá es que uno puede tener una gran idea, una excelente idea, de hecho estas dos fueron muy buenas ideas, inclusive también hubo unos test de ELISA desarrollados en el Instituto Leluar. El problema es el escalado, es decir, uno puede tener una gran idea, pero después de algún lugar tiene que salir la inversión para que eso alcance volúmenes importantes. Y ahí es donde generalmente está el freno. Porque ¿quién invierte? Porque se tiene que invertir un monto de dinero interesante. Entonces hay que buscar el inversor. En general, las trabas que se le ponen al inversor son enormes. Por ejemplo, en el caso del Instituto Milstein, era un grupo de científicos que habían generado una sociedad de estas simplificadas y se encuentran que en medio de la pandemia las sociedades simplificadas se eliminan, entonces tienen que encararlo desde otro punto de vista. Es como que son más las trabas que hay y es poca la inversión privada, porque para esto se necesita escalado. Es decir, no es algo que se hace artesanalmente, se necesitan equipos, se necesita escalado. Y además es como que yo sé que se produjo, por ejemplo, el Instituto Casará, la Fundación Casará produjo una serie bastante importante de reactivos, pero no hay un seguimiento cabal de dónde fueron utilizados. Yo creo que una parte se exportó, pero eso no llega llega el descubrimiento, está la reunión con el presidente, pero después no se hace como un seguimiento de si se pudo seguir produciendo, en qué condiciones se produce, cómo está llegando a la población, a qué lugares llegó eso, en cuánto se produjo. Hay como, en Argentina suele haber faltante o sea, está el gran proyecto, pero después no hay un seguimiento, ¿no? Y no hay una continuidad. Entonces todos perdemos de vista qué pasó con ese emprendimiento. Pero me parece que la clave siempre es la inversión privada. ¿Sí? Para escalar cualquier cosa, lo mismo cuando me preguntan por qué no hay una vacuna argentina. Bueno, el conocimiento quizá está, hay gente que lo puede llegar a hacer, inclusive hay un investigador ahora voy a explicar, es un investigador en Córdoba, que es muy interesante el tema. Pero desarrollar una vacuna implica hacer después ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son la parte más costosa del desarrollo de una vacuna. Sin ensayos clínicos adecuados no se puede aplicar una vacuna. Hay un caso de un investigador en Córdoba que ha trabajado desde hace muchos años con vacunas orales. Esto es muy interesante porque las vacunas orales ahora
se está viendo que pueden llegar a ser muy complementarias a las vacunas comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque en general el virus está en las fosas nasales, está en la zona aérea, con lo cual, si se genera una inmunidad local, eso permitiría que no hubiera transmisión, porque el tema con las vacunas comunes es que, bueno, son inyectables, actúan a nivel sistémico, pero de todas maneras el virus puede estar en las zonas de transmisión. Bueno, este investigador durante muchos años ha trabajado en vacunas orales y tenía un desarrollo muy interesante, y realmente no tuvo apoyo ni del Estado, ni consiguió tampoco apoyo privado, y tengo entendido que la terminó patentando en Francia, y que el laboratorio Moderna están interesados en desarrollar esa vacuna. Es decir, porque tienen el dinero, tienen el interés, y pueden hacer los ensayos clínicos. Con lo cual, las ganancias y las divisas que podríamos haber tenido de la venta de esta vacuna, no la vamos a tener porque la patente va a estar en manos de otro laboratorio, un laboratorio extranjero. Que no está mal, porque lo importante es que salga, ¿no? Y la culpa es nuestra. Hay una pregunta que el doctor Lascano es el que está anotado en la lista, y ahora vamos a seguir la lista que tenga Florencia, ya para abrir un poco el diálogo. Así que le damos la palabra al doctor Lascano, que va a hacer una pregunta. ¿Sí? Sí. Lascano, Florencia, ¿está muteado? Sí, pero Guille sabe desmutearse. Ya me desmuteé. Muchas gracias. Mi pregunta es muy práctica. ¿Usted cree que la vacuna que nos hemos aplicado, los que somos veteranos, en 2 dosis, vamos a tener que repetirla todos los años, como la de neumonía o la de gripe? Pregunto sencillamente esto. Bueno, no se sabe todavía. Es una incógnita porque hay que ver cómo se desarrolla la inmunidad. Por ahora lo que se piensa es que sí, que va a haber una vacunación como la gripe, como la antigripal, una vacunación anual. No se sabe si va a alcanzar a toda la población, o si no va a ser una franja etaria, o va a estar destinada a personas con comorbilidades o determinada franja etaria. Todavía no se sabe lo suficiente sobre cuánto dura la inmunidad de la vacuna como para decir a ciencia cierta si vamos a tener que vacunarnos todos los años. Quizás sí, quizás no, quizás sea cada 2 años. Eso se está viendo sobre la marcha, ¿no? Eso también yo siento que crea mucha incertidumbre, obviamente porque uno busca siempre certezas, pero en este camino nosotros estamos encontrando respuestas en el día a día. Así que yo intuyo que va a haber como un refuerzo anual. Ahora, no sé si va a ser para todos o va a ser para un determinado grupo, y quizá sea un refuerzo más y nada más, ¿no? Porque eso va a depender mucho de los estudios que se están llevando a cabo. Muchas gracias. No, nada. Florencia, ¿tenemos preguntas? Sí. Pregunta Mariluis Martín, ¿por qué somos pobres, no? ¿Por corrupción, por falta de moral en nuestras conductas? ¿Cuál es su pensamiento al respecto? Bueno, es como una combinación de varias cosas, ¿no? ¿Por qué somos pobres? Yo creo que siempre ha habido sistemas económicos que se han basado en ideas más bien populistas, ¿no? Y que no se ha fortalecido el espíritu emprendedor, ¿no? Y al emprendedor se le pone muchísimas trabas. Entonces es como un círculo vicioso. Cuando dicen, por ejemplo, a mí cuando dicen, bueno, no podemos invertir en ciencia porque somos pobres. Bueno, casualmente quizá somos pobres porque no podemos hacer una inversión adecuada, no solamente en ciencia, ¿no? Estoy hablando de lo que me concierne a mí. Porque quizá esa inversión en ciencia que podría llegar a generar divisas, como acabo de explicar con esta vacuna oral, no está por la inseguridad jurídica
que a su vez esto fue provocado por diversas crisis y diversos sistemas, formas de encarar la economía, que hicieron que todo fuera un círculo vicioso. A mí me parece que de la pobreza se sale con una mentalidad donde se fortalezca el espíritu independiente, el espíritu emprendedor, donde haya políticas con muchísimas menos regulaciones, donde haya un sistema laboral que no obligue que sea más dinámico, ¿no? Que sea muchísimo más dinámico. Estamos repletos de regulaciones y creemos que eso nos va a proteger, y en realidad nos está desprotegiendo, nos está haciendo más pobres en el día a día. Obviamente la parte económica fina se la dejo a Ricardo López Murphy, que es el experto en esto. Usted ha dado una respuesta holística, digamos. Usted está diciendo, es todo lo que hay que cambiar, es todo el rumbo, digamos, y todo el encuadre. Ahora, como política, usted, ¿qué aportaría desde el Congreso, por ejemplo? ¿Qué propondría para decir, porque acá hay un actor que usted no nombró, que es la universidad. Es decir, usted nombró el CONICET y las personas. Y también están las universidades, que se supone debieran investigar o debieran participar en todo esto. Entonces, como política, ¿cuál es su ángulo? ¿Qué aportaría usted? ¿Qué tiene en la cabeza, digamos, para este Claro, para este tema? No mencioné a las Suponiendo universidades. que la economía se está arreglando, ¿no? Sí. Claro, no mencioné a Vamos a las suponer eso. universidades, porque en general, a ver, la relación entre CONICET y universidades es muy estrecha. Es decir, casi todos los investigadores CONICET son también docentes universitarios. La investigación que se hace en las universidades, que no son de investigadores CONICET, no es tan abundante como que eso también se podría promover, ¿no? A mí me parece que también la respuesta a esa pregunta es también holística, porque acá tenemos que entender que todo esto, que todos estos recursos humanos, toda esta riqueza que tenemos en cuanto a formación científica, si no hay un sistema educativo adecuado, ¿no? Y no me refiero solamente a la universidad, me refiero a los estamentos primarios y secundarios, si no se cumplen mínimamente con los 180 días de clase, si no hay escuelas de doble jornada, si realmente ese sistema no se pone en pie, que eso sería una de los principales temas que yo llevaría al Congreso, jamás vamos a poder tener el mismo nivel que tuvimos hasta ahora en ciencia. Entonces, ante todo, encarar la base de todo eso. La base de todo eso es la educación primaria y la educación secundaria. Bueno, luego las universidades que tienen que ayornarse, que tienen que quizá mejorar en sus actividades curriculares, y de ahí deriva también el tema de las mejoras en CONICET. Los proyectos que estamos planificando en cuanto a ciencia están íntimamente involucrados, íntimamente vinculados a las reformas económicas que nosotros queremos proponer también, porque no son cosas que están desligadas. Así como la educación primaria y secundaria vamos a tener que fortalecerla y que se cumplan las leyes que ya están, porque hay muchas leyes, nosotros tenemos abundancia de leyes maravillosas, pero que no se cumplen. De que se cumplan las leyes que ya están, y además promover cambios en las reglas económicas que impacten positivamente sobre la ciencia, porque todo va unido. Entonces, lo vamos a encarar justamente como algo holístico, ¿no? No se puede hacer, por ejemplo, hay una ley que hace poco se sancionó, que yo la verdad que nunca estuve de acuerdo, que establece que la inversión pública en ciencia tiene que ser un determinado porcentaje del PBI que se tiene que aumentar. Hay como una escala, cuánto se tiene que aumentar la inversión cada año hasta llegar al 1,5% en el 2030, por ejemplo. Bueno, eso es una ley que no funciona, porque es una ley voluntarista.
Es una ley que ante la menor emergencia esa inversión no se va a hacer. Y es una ley que no se va a cumplir, de hecho ya no se está cumpliendo tampoco. Entonces, en vez de hacer este tipo de leyes voluntaristas, utilizar las que ya están, que hay varias, de promoción científica y tecnológica, y encararlas en un acuerdo, en una unión con las reformas económicas que hay que hacer. Porque sin las reformas, todo lo que sea específicamente para ciencia no va a funcionar. No va a funcionar. Siempre los proyectos se caen, como dije, cuando no hay inversores. ¿Y los inversores por qué no aparecen? No solamente porque, digamos, por una mentalidad desde tanto los investigadores de CONICET como los docentes universitarios también, investigadores universitarios, que también rechazan muchas veces ese vínculo con la empresa, sino que también no hay seguridad jurídica. ¿Quién va a invertir en algo que es a largo plazo? ¿No? No es, digamos, una cosa no está separada de la otra, por eso las reformas que tienen que hacerse tienen que ser de forma mancomunada. Esa va a ser mi función, es decir, actuar en forma mancomunada con las propuestas que tenemos a nivel económico. Sí, Lascano va a hacer una pregunta. Sí. Estás muteado, Guille. Discúlpeme, me olvido de desmutearme. Voy a volver a un tema que me preocupa porque uno prácticamente por la televisión, por la radio y por los diarios, Sí. escucha complicadísimas explicaciones sobre las vacunas que se nos aplicaron, las que se aplicaron bien, las que se aplicaron mal, las que han desaparecido, las que nunca aparecieron, las que van a venir. Yo tengo una gran confusión, no me importa mucho en lo personal, pero me parece que esto es muy nocivo para la gente. Entonces, si usted pudiera darnos alguna explicación de por qué sucede todo esto y si es importante prestarle atención a lo que dicen los opinólogos constantemente, simplemente uno tiene que someterse a las vacunas que nos quieren dar. Bueno, el tema es complejo porque en otras patologías, en otras vacunas, hay un solo tipo de vacuna, ¿no? En este caso hay un abanico enorme de vacunas y cada una tiene su particularidad. Acá hay dos vacunas que son excelentes, que se han demostrado a nivel mundial, que son las más eficaces, que son las basadas en el ARN mensajero, que tienen eficacias altísimas, inclusive contra las nuevas variantes, que son básicamente la de Pfizer y la de Moderna. Me refiero primero a ellas. Acá, en Argentina, se hizo un ensayo clínico que fue el más importante que hizo Pfizer en el mundo, y sin embargo esa vacuna nunca entró. Eso es un gran interrogante. Esa vacuna nosotros teníamos una prioridad, justamente por haber tenido tantos voluntarios en el ensayo clínico de Pfizer. Un gran interrogante que se abre es qué pasó ahí, por qué no la tenemos, qué fue lo que impidió que ingresara una vacuna que es excelente, que se está usando en todo el mundo y que es como el estándar, es la de Moderna y la de Pfizer. Con respecto a las que se están aplicando en Argentina, bueno, es complicado porque, a ver, yo creo que el esquema fue así. El gobierno argentino apostó muchísimo a la de AstraZeneca. AstraZeneca es una buena vacuna, es una vacuna adenoviral, muy buena vacuna, pero que tuvo varias complicaciones en cuanto a su desarrollo a lo largo del tiempo, ¿no? Falencias en cuanto a algunas cosas experimentales, y la llegada de AstraZeneca, la autorización, se demoró mucho. Como por algún motivo que desconozco, que puedo sospechar, pero que no puedo decir con certeza, se le frenó el ingreso a Pfizer. En el momento en que se tenía que empezar a aplicar AstraZeneca, que se estaba produciendo en el país, estaba produciendo en el laboratorio del país, como tuvo todas estas dificultades, y había como una urgencia por traer vacunas, que fue en diciembre del año pasado, a través de, creo que fue la vicepresidenta de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se forma un vínculo con Rusia.
Y la vacuna Sputnik tenía como un pecado de origen, que es una vacuna que empezó a utilizarse sin tener datos de fase 3. Y cuando es autorizada en Argentina no tenía suficientes datos, no tenía suficiente información sobre su eficacia, sobre su seguridad, nada. O sea, si se hubiera hecho un ensayo clínico con la Sputnik acá, hubiera sido interesante. Y ahí me parece que empezó el gran problema, porque empezamos a ver que en el resto del mundo hubo dos problemas. Uno, esto, que se aprobó prácticamente sin información, y que se empezó a aplicar, y bueno, no teníamos suficientes datos. Después se empezó a ver en el mundo los distintos organismos regulatorios, inclusive el organismo Anvisa, que es el equivalente al ANMAT nuestro, encuentra que no la puede autorizar porque dice que el riesgo es mayor al beneficio, ¿no? Porque generalmente con las autorizaciones de emergencia uno ve beneficio-riesgo, o sea, el beneficio superior al riesgo, la autoriza. En el caso de la Anvisa, que es el ANMAT de Brasil, ellos descubren que en esa segunda dosis hay determinados problemas en la producción. Bueno, ningún organismo regulatorio serio hasta el momento la ha aprobado. No creo que sea una vacuna mala. El problema con la vacuna Sputnik es que es una vacuna heteróloga, que significa que la primera dosis es distinta a la segunda. Y si no se produce suficiente de la segunda, nos quedamos solamente con la primera dosis. Entonces ahí también hubo un problema que no se pudo prever. Quizá la segunda dosis no se iba a producir, y ese problema ya se sabía desde el diciembre. Entonces acá el error grave fue haberse jugado por una vacuna como la de AstraZeneca, que recién empezó a aplicarse, digamos, tardíamente, ¿no? Porque tardó en ser autorizada, una buena vacuna. Jugarse por una vacuna que no había suficiente información, y de hecho todavía no está aprobada, no solamente por eficacia, porque hay algunos indicios de que es eficaz, sino que también en los procesos de producción hay problemas en los procesos de producción, y frenarle el ingreso a vacunas como la de Pfizer, que hubieran resuelto gran parte del problema y que ya las teníamos destinadas. Y después, con respecto a la vacuna que proviene de China, Sinopharm, es una vacuna tradicional, es a virus inactivado, es una buena vacuna, poco eficaz, pero buena vacuna para determinados rangos etarios. Entonces, el problema de Argentina es que nos quedamos con una... Y ahora, bueno, Estados Unidos donó Moderna, que es una extraordinaria vacuna. Y creo que algo de Pfizer también, que ha entrado por otras vías. El problema que tuvimos en Argentina durante gran parte de 2021 es que no tuvimos una oferta grande de vacunas, habiendo sido nosotros un país donde se realizaron ensayos clínicos de por lo menos, creo que 6 vacunas diferentes, y se siguen realizando. Entonces, ahí hay una falencia enorme y hay un mal manejo del gobierno. Yo no soy de la idea de decir, a ver, se puede aplicar, aplicamos lo que nos dan. Bueno, yo no soy de esa idea porque conozco bastante de sistemas regulatorios. ANMAT acá operó mal cuando se autorizó la vacuna Sputnik. Yo creo que eso hay que investigarlo. Esa es una de las cosas que si yo llego a ser legisladora, va a ser uno de mis primeros objetivos, que es indagar qué es lo que pasó con el resto de las vacunas que teníamos disponibilidad, porque teníamos ensayos clínicos realizados acá en Argentina. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió por qué no entró Pfizer? ¿Por qué no entró Johnson? Que también acá se hizo el ensayo clínico. Johnson & Johnson, que es una sola dosis, acá se hizo el ensayo clínico también. Todo eso hay que indagarlo. Yo creo que se comunicó todo muy mal, que se improvisó pero muchísimo. Si uno ve, por ejemplo, los países vecinos, hicieron las cosas con mucha más seriedad, inclusive incorporaron vacunas también chinas que no eran tan eficaces, pero las destinaron a determinados grupos etarios o grupos poblacionales. Las de Pfizer las destinaron a el equipo de salud y las personas con comorbilidades. O sea, fueron mucho más prolijos en todo, y nosotros es como que entramos en una
en una desprolijidad enorme, que es lo que genera esta ansiedad, y es lo que ahora estamos viviendo con esta imposibilidad, por ejemplo, de que las personas que tienen Sputnik o tienen combinaciones de Sputnik con otras vacunas, por ahora no pueden ingresar a determinados países, ¿no? Creo que hubo muchísima improvisación, creo que primó la ideología y primaron los negocios, más que la ideología, primaron ciertos negocios particulares con amigos del gobierno, y que lo que menos importó fue la población. Y esto hay que solucionarlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que yo también me voy a abocar a indagar sobre esto, y a que el año 2021, 2022 ya, sea un año donde las decisiones se tomen con evidencia científica, con más rigor, no esta cosa de estar combinando vacunas sin tener ensayos clínicos apropiados hechos. Creo que esto lo que ha demostrado es la gran ineficacia y la gran improvisación del gobierno que tenemos. Creo que es terrible, porque conociendo la larga historia, la larga tradición argentina en ensayos clínicos, lo que pasó después fue como una cachetada, ¿no? Fue como algo muy, muy grosero. Así que yo diría que todo esto fue muy mal comunicado, fue muy mal implementado y muy mal comunicado, y que generó muchísima confusión en la población, que se podría haber resuelto ingresando vacunas que ya estaban probadas, que ya estaban autorizadas por organismos regulatorios serios y rigurosos en el mundo, y que teníamos acceso a ello, porque habiendo tenido tantos ensayos clínicos en Argentina, teníamos prioridad de casi todas las vacunas. Lamentablemente estamos en esta situación. ¿Puedo hacer una observación, Roberto, me permitís? Muchas gracias por toda su información. La pregunta, yo tengo dudas que lo manejaron como el demonio, con una ineptitud espantosa y además con procedimientos disparatados de orden ideológico, en fin. Pero la pregunta que yo quiero hacer es, la gente que se vacunó con Sputnik y después con otra, a las veces con Sputnik, ¿corre algún riesgo de vida o no? No, yo no creo que corra un riesgo de vida, no, no. Bueno. Lo que sí no ha sido suficientemente estudiado y no sabemos cuánta inmunidad le provee, pero yo creo que riesgo de vida no, son seguras. Okay. Esa era mi preocupación. Muchas gracias. Florencia, sí, perdón. Sí. Florencia, tenemos varias escritas, ¿verdad? ¿Podemos leerlas así en serie para unificar Sí, bueno, las preguntas? básicamente hubo varias de las vacunas que ya habló, y preguntan, Carolina Lascano pregunta, ¿cuál es la opinión sobre la vacuna CanSino? Otro participante pregunta si las vacunas deberían ser obligatorias, y después tienen la palabra Liliana Paniagua y Carlos Regúnaga. Bien, adelante. Sobre la vacuna CanSino, bueno, originalmente fue un proyecto de Canadá y China, y después Canadá se bajó del proyecto. Creo que está en la lista de la OMS para ser aprobada. Es una sola dosis, tenemos que ver los resultados, aparentemente puede ser una buena vacuna, pero en vez de traer la CanSino se podría haber traído la de Johnson & Johnson. De todas maneras, hay bastante información sobre la CanSino. Con respecto a si tiene que ser obligatoria, bueno, ninguna vacuna que está autorizada en emergencia puede ser obligatoria. Justamente, en realidad, la persona, inclusive si uno ve entra a la FDA, por ejemplo, el organismo regulatorio estadounidense, dice en una parte, bueno, la persona que va a recibir la vacuna tiene que conocer los riesgos y beneficios y tomar una decisión al respecto, ¿no? Lo ideal sería un consentimiento informado. Pero el gran problema en algunos países ha sido que, habiendo demostrado que estas vacunas son seguras, mucha gente no se quiere vacunar, ya sea porque son antivacunas o porque les han contado barbaridades sobre transformaciones genéticas que les producen estas vacunas, o cosas muy disparatadas, que yo me he tomado el trabajo a veces de ver esos largos videos donde
de teorías conspirativas, y mucha gente los cree. Entonces hay como una tendencia a no querer vacunarse, incluso porque se sienten como muy recientes, a pesar de que eso se puede explicar por qué se desarrollaron tan rápido, pero también ahí falla la comunicación, y en ese caso, cuando uno quiere que la población se vacune, tiene que comunicar en la forma más transparente posible. Ahora, una vez que la vacuna esté aprobada, que en el caso de la vacuna Pfizer, en Estados Unidos ya tiene aprobación, ya no está autorizada la emergencia, ya tiene aprobación, ahí sí se puede pensar, de acuerdo a las políticas de cada país, si debe ser obligatoria o no. Ante esta tragedia que ha sido la pandemia, yo creo que hay que animar a la población a vacunarse y a darle toda la información disponible sobre cada vacuna, los efectos, porque han habido efectos adversos, que son mínimos, pero los hay. Entonces, bueno, quizá la de AstraZeneca no tiene que, en general se evita en mujeres jóvenes o en personas jóvenes, más bien en mujeres jóvenes, se opta por la Pfizer. Hay que brindar todo, lo importante en estos casos es muy buena comunicación y enorme transparencia. Y eso es lo que hace que haya más voluntad para vacunarse. Nosotros en Argentina no tenemos un gran problema de rechazo a las vacunas, como pueden tener en Estados Unidos o en Europa. O sea que tenemos algo a favor, ¿no? Con una buena comunicación, con transparencia, yo creo que no tendríamos ningún problema en que casi todos, altísimo porcentaje, se vacunen. Es más, yo creo que lo que está pasando es que nos faltan vacunas, ¿no? Es nuestro gran déficit. Pero obligatoria, yo diría que ya en una etapa donde está aprobada. Cuando está autorizada de emergencia, lo que hay que tratar de hacer es persuadir, educar, ser transparente y convencer, ¿no? Que es un trabajo arduo, pero hay que hacerlo. Sí, las otras preguntas eran... Había una más escrita, perdón, se me pasó antes que le damos la palabra a Liliana Paniagua, que pregunta cómo se define el beneficio, sobre algo que usted ha explicado, preguntan eso, digamos, de las vacunas. Bueno, siempre se establece el beneficio y el riesgo. El riesgo es, bueno, qué efectos adversos puede generar, si puede, por ejemplo, en el caso de Anvisa, cuando decide no aprobar la Sputnik, y esto es muy técnico, pero voy a tratar de explicarlo. La Sputnik es una vacuna muy parecida a la AstraZeneca, que utiliza un transportador que es un virus, un adenovirus. Entre ese transportador está la información genética, que es la que va a permitir que después se genere los anticuerpos. Ahora, ese transportador es un virus que tiene que estar inactivado, ¿no? ¿Por qué? Porque el adenovirus es un virus que generalmente provoca resfríos, ¿no? Y que, si no está inactivado, puede llegar a provocar en la persona que recibe esa vacuna una reacción de tipo, bueno, quizá un pequeño resfrío, pero en alguna persona que esté comprometida puede generar algún efecto adverso importante. Lo que encontraron, que no lo encontraron ni siquiera los brasileños, sino que los mismos rusos, el Instituto Gamaleya lo dijo, que en esa segunda dosis no habían logrado inactivar del todo el transportador. Entonces, al no poder inactivar del todo el transportador, el Anvisa decide que el riesgo ahí supera el beneficio, y por eso no la aprueba. ¿Cuándo es que el beneficio supera el riesgo? Bueno, cuando los efectos adversos son tan bajos, que en realidad el beneficio de la inmunidad es muy alto, y esto ocurre en todas las vacunas, porque, por ejemplo, las vacunas antigripales también tienen efectos adversos, pero que son escasos. Han habido casos de síndrome de Guillain-Barré con vacunas antigripales, pero son muy pocos, entonces el beneficio de una vacuna antigripal supera ampliamente el riesgo. Siempre se hace esa contraposición, y eso se hace con todos los medicamentos, no solamente con las vacunas. Ustedes ven los prospectos de los medicamentos, se van a encontrar con un montón de efectos adversos, hasta con la aspirina uno puede morir si se quiere, ¿no? Pero evidentemente, de acuerdo a la dosis y de acuerdo al beneficio que brinda ese medicamento, si el riesgo, se hace un balance y dice, bueno, el riesgo de que esto provoque una muerte o provoque una hemorragia
intestinal es mínima, porque la dosis, si es la adecuada, no va a producir este efecto. Entonces, en farmacología, en medicina, siempre está esa cosa del beneficio superando el riesgo, y esto también es lo que se aplica a las vacunas. Sí, la otra pregunta era... No, Liliana Paniagua tiene primero la palabra. Sí. Lili, estás muteada, ahí está. ¿Qué tal? Ya estoy. Me encantaría seguir hablando de las vacunas, pero la quiero sacar de ese tema. El resultado de las últimas PASO demostró un corte vertical, un basta a la cleptocracia gobernante, ya por 16 años. Y es muy factible, según estamos viendo, informan algunos encuestólogos, últimos resultados de un trabajo de Jacobe de ayer, que es muy factible que en noviembre el populismo gobernante pierda aún por una abrumadora mayoría, incluso mayor que en las PASO. Usted como diputada, ¿cómo piensa transitar? ¿O qué consejos nos daría a la ciudadanía para transitar estos 2 años que nos van a quedar gobernados por un populismo sin plata, sin votos y sin pueblo? Bueno, Y sin las mayorías necesarias en ambas cámaras. bueno, yo, por empezar, yo soy sumamente institucionalista, es decir, yo creo que los gobiernos tienen que cumplir su mandato, para eso fueron elegidos, no tienen que irse antes de tiempo, ya hemos vivido varios fracasos de ese tipo. Yo creo que la oportunidad que se nos da en este momento es justamente tener nosotros control de lo único que puede frenar del Poder Legislativo, que es lo que puede frenar muchas de los avances autoritarios que tiene el gobierno populista. Por eso es tan importante llegar a ser mayoría, tanto en diputados, inclusive con la posibilidad del Senado. Eso nos va a dar 2 años donde vamos a poder estar frenando iniciativas como las que ya hemos visto, ¿no? Desde querer estatizar empresas a, bueno, gobernar por DNU, empezar a frenar esos impulsos autoritarios. Desde el Poder Legislativo, eso es lo que vamos a tener que hacer estos 2 años, va a ser un esfuerzo, va a ser un trabajo muy arduo, pero lo vamos a tener que hacer, y lo vamos a tener que hacer con mucha firmeza. No podemos estar conciliando posiciones, determinadas posiciones, con aquellos que después no las van a cumplir. Es decir, si uno se sienta a dialogar y a llegar a un acuerdo, que la política es acuerdo, en definitiva, pero si no puede llegar a un acuerdo con personas que no quieren acordar, con personas que al otro día de acordar cambian su punto de vista. Entonces en eso vamos a tener que ser muy, pero muy firmes. Exactamente qué es lo que vamos a poder negociar y qué es lo que es innegociable, ¿no? Me parece que esto de estas ideas del pacto de la Moncloa y pactos de este y pactos del otro no son para la Argentina de hoy. Nosotros tenemos que convertirnos en una barrera, no tenemos que ser como la oposición venezolana que permitió el avance del chavismo y que de alguna manera hizo desaparecer el Parlamento. Eso es lo que tenemos que evitar. Nos tenemos que convertir en una fuerza sólida y firme y que resista los embates del kirchnerismo, que van a continuar durante 2 años. Yo no es que les voy a decir que soy sumamente optimista al respecto, que van a ser 2 años complicados. Vuelvo a decir, yo soy sumamente institucionalista, yo creo que los gobiernos tienen que tener sus mandatos, y este gobierno, bueno, se va a encontrar con una situación que nunca se encontró antes. Que quizá eso es una oportunidad también, porque existe como el mito de que solamente el peronismo y que el populismo puede gobernar y que nadie más lo puede hacer. Y bueno, están en una situación donde está todo, en general siempre se le ha dado situaciones positivas, ¿no? O situaciones adecuadas como para que ellos puedan perpetuar el mito. Bueno, en este caso no van a poder perpetuar el mito, realmente tienen que ponerse a gobernar como corresponde, y yo los considero totalmente incapaces de hacerlo, pero tienen que hacer el esfuerzo,
y van a quedar muy desnudos, ya lo quedaron, pero van a quedar más desnudos todavía en su incompetencia. Nosotros vamos a tener que ser muy, pero muy firmes, no permitir panquecas, ¿no? El pasarse, el hacer acuerdos espurios, ser firmes en nuestras convicciones. Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos demostrado a lo largo de todos estos años, que inclusive, bueno, en mi caso particular, yo he puesto en juego hasta mi vida académica, ¿no? Con esta firmeza, mi trabajo. Y creo que eso lo voy a continuar si llego a legisladora, que todavía no sé, porque estoy en una posición ahí medio como cayéndome del mapa, ¿no? Pero estoy segura que Ricardo va a ser sumamente firme y realmente tenemos que ser una oposición sólida y cohesionada. Por eso la decisión de Ricardo de jugar por dentro de Juntos por el Cambio. Porque la única manera de enfrentar gobiernos que son así populistas es cuando se forma una coalición fuerte, que aunque no estemos todos de acuerdo 100%, pero que armemos esa barrera que impida que avance. Carlos, ¿alguna? Ahí está. Si soy el último y tenemos tiempo, yo quería tocar 3 temas. Sobre esto último que se ha dicho, evidentemente los próximos 2 años van a ser muy difíciles, pero es mejor, mucho mejor que ellos no tengan mayoría en las cámaras a que tengan la mayoría o incluso los 2 tercios como en algún momento aspiraban, porque ahí hubiera sido un verdadero desastre. Sí. Pero los 3 temas que yo quiero tocar, si tenemos tiempo, yo no quiero absorber demasiado, pero creo que soy el último, ¿no es cierto? En primer lugar, con respecto a las vacunas, hago simplemente un comentario personal. El lunes viajamos a Estados Unidos con mi mujer y vamos a estar casi un mes. Y mi mujer le dieron 2 dosis de la vacuna Sinopharm. Cuando se hizo el test de anticuerpos le dio negativo. Ella está decidida a darse nuevamente 2 dosis de vacuna Pfizer. En mi caso, a mí me dieron 2 de AstraZeneca. Me dio un alto nivel, 1138 de anticuerpos. Pero por mi edad, yo tengo 77 años, soy hipertenso y además tengo diabetes 2, todo medicado, controlado, qué sé yo, pero por las dudas, yo me voy a dar el booster shot que recomienda Biden y que están recomendando en Estados Unidos. Si tenés alguna opinión sobre eso, la oiría, pero hasta ahora estamos más o menos decididos a eso. Ya estás perfectamente bien. Y pensaba darme una dosis de Pfizer o de Moderna, una cosa. Claro. Que sea inclusive la mezcla de AstraZeneca con Pfizer genera una inmunidad altísima. Es lo que yo pensaba. Eso sí está estudiado y comprendido. O sea, adelante con eso. Y su esposa con la Sinopharm, no va a haber problema que se dé las 2 de Pfizer o 2 de Moderna. Perfecto, bárbaro. Bueno, los 2 temas que quería tocar, uno es referido a la biología. Yo tuve la experiencia de presidir la sucursal o subsidiaria argentina de una empresa estadounidense que había desarrollado, en realidad no la había desarrollado, había comprado la patente, la había desarrollado la Universidad de Duke de Carolina del Norte, para un tabaco transgénico. Y la idea era producir en la Argentina, en contraestación, el tabaco para un programa de cigarrillos que iban a tener primero la mitad del tabaco y después más, digamos, con una variante del tabaco original, iban a poder hacer cada vez menor contenido de nicotina, hasta que se pudieran acostumbrar los fumadores a fumar un cigarrillo que prácticamente no tenía nicotina. Bueno, mi experiencia es que la Conavia trabajó muy, pero muy bien. Nos exigieron de todo, pero todo muy serio. Nosotros contratamos las personas que tenían que hacer las distintas cuestiones, desde la redacción de contratos, que era mi especialidad,
yo soy abogado, hasta la existencia de un ingeniero agrónomo que hizo todas las plantaciones de acuerdo a lo que tenía que hacerse, y una bióloga molecular, creo que se llamaba el título, que hizo todos los estudios técnicos, todos magníficos. Yo supongo que siguen trabajando de la misma manera. He visto que tenemos desarrollado en una empresa argentina un trigo transgénico, y ahora tiene el problema de que nuestro principal mercado no lo acepta, probablemente por el impacto psicológico que produce lo transgénico en algunas poblaciones. Entonces, me gustaría una opinión, si podés opinar sobre eso, si sabés algo más que lo que ha pasado en los diarios, ¿no? Bueno, sé bastante de transgénicos porque yo era una de las fundadoras de la Red Bio, la red de biotecnología de laboratorios de biotecnología de América Latina y el Caribe, y siempre era un tema que surgía, y además soy evaluadora de proyectos europeos, y me acuerdo que cada vez que aparece un transgénico en un proyecto europeo está toda la discusión de la reticencia del mercado europeo al transgénico, ¿no? Inclusive uno de los proyectos que me acuerdo que incluía, además de técnicos en biología molecular, etcétera, un equipo de comunicación, como para permitir que en la comunidad europea aceptara el transgénico. Son pero rechazan absolutamente. Con respecto al tabaco, con respecto a Conavia, sí, los conozco, trabajan bien, son quizá un poco lentos, ¿no? Por lo menos mi experiencia ha sido que son algo lentos para la aprobación, son muy rigurosos. Y con respecto al trigo, acá creo que hubo dos posturas, ¿no? Había una que decía, bueno, vayamos para adelante, porque es un trigo que es resistente si recuerdo bien, resistente a la sequía, y que además ese gen le generaba mayor productividad. Pero después estaba la opinión de, creo que era Echeverría en ese momento, que decía, pero vamos a perder mercados, ¿no? Vamos a perder mercados que nos compran. En realidad las dos posturas hay que analizarlas, es decir, y hay otra vez beneficio-riesgo. ¿Conviene que aprobemos este evento y perdamos un mercado? ¿Qué peligro había de perder ese mercado? ¿No? Esa pregunta se le hizo específicamente, nunca se le hice a Echeverría, pero siempre se la estoy por hacer. ¿Cuáles eran los datos que él tenía para decir que se podía llegar a perder un mercado y que quizá podía ser reemplazado por otro? O quizá no, quizá tenía razón y realmente perder ese mercado, es un mercado bastante, digamos, interesante, importante, no valía la pena aprobar el evento. Otros me dicen, bueno, pero ese trigo estaba destinado a Brasil, y Brasil iba a aceptar, que todavía no lo hizo, iba a aceptar el evento transgénico. Acá hay una cuestión hay que hilar fino sobre qué es lo que conviene, si conviene preservar un mercado que quizá paga más, y no solamente el trigo, sino lo que se produce con el trigo, ¿no? O si quizá apostamos a un evento autónomo, que podamos inclusive, tenemos la tecnología y que la podamos exportar, y apuntamos a distintos mercados que puedan suplir el mercado europeo. Creo que era lo importante y lo esencial ahí era el mercado europeo, que no aceptaba ese trigo transgénico. Eso habría que hacer un análisis, que no sé si ustedes lo hicieron o lo analizaron bien. Yo siempre me quedé con la duda, porque las dos posturas me parecían correctas. Es decir, por un lado, el darle, inclusive escribí una carta a favor de Raquel Chan, que fue la investigadora que hizo todo el desarrollo, el equipo de ella, porque me parecía importante, un desarrollo muy interesante y que daba lugar a otros en el futuro. Pero siempre me quedó la duda, ¿qué hubiera convenido más? Y me hubiera gustado que eso se debatiera más, ¿no? Yo creo que a veces se cancelan debates
con dos posturas que están antagónicas, y que quizás si eso se debate y se ponen los números sobre la mesa, se puede tomar una decisión. Bueno, te aclaro, yo con el trigo no tengo nada que ver, simplemente me estoy manejando por los diarios. Hoy ha salido que los molinos y las panificadoras brasileñas no quieren recibirlo porque Claro. ellos exportan parte de lo que producen con el trigo que compran en la Argentina y tienen miedo de perder otros mercados. Claro, ahí está el problema. En el caso del tabaco, que ese sí lo conozco muy bien, nosotros teníamos el mercado asegurado porque la empresa tabacalera era la que nos contrataba para producirlo y Claro. todo funcionó muy bien, las aprobaciones de la Conavia llegaron en el momento que fuera. El problema fue que a los fumadores no les gustó. Se perdieron como 80, 90 millones de dólares esta gente produciendo cigarrillos que después no pudieron vender en Estados Unidos. Pero lo hubieran probado antes. Lamentablemente, ¿No sirve una prueba piloto? lamentablemente nos perdimos un gran negocio nosotros porque hubiéramos estado exportando tabaco todos los años Claro. con un mercado cautivo. El otro tema que quería tocar era el tema de energía atómica. Nosotros, digo, la Argentina, no tengo nada que ver yo, la Argentina está negociando ahora con China la compra de una central o dos centrales de producción de energía eléctrica, es decir, de centrales, plantas nucleoeléctricas. Una de ellas con toda seguridad sería de uranio enriquecido en un modelo que solamente existe un prototipo porque no lo han, ni siquiera en China lo han hecho, es un modelo nuevo. Y en su momento se justificó esto diciendo que al mismo tiempo nos iban a financiar la construcción en la Argentina con tecnología argentina del modelo Candú, que si bien es un modelo originalmente canadiense, la repotenciación de embalse le dio a la Argentina la posibilidad de desarrollar una tecnología propia muy completa para hacer una central propia, Candú. No sé si ustedes han estudiado el tema, porque por otro lado hay gente que dice, no, lo que tenemos que hacer es concentrar todo el esfuerzo en los reactores modulares, el CAREM, que hace años que se está trabajando y no se termina nunca. No sé si han estudiado este tema o es algo que... No es mi especialidad, no, la verdad que no quisiera dar una opinión sobre algo que no he estudiado en profundidad. Sé que hay mucha gente que está en contra de la energía nuclear, que es una energía muy limpia, en realidad, si se maneja bien. Yo estoy totalmente a favor. Claro, yo también estoy a favor. Ahora, ¿quién va a regular lo que hacen los chinos? Que no, por supuesto, tienen también, tecnológicamente, están muy avanzados. Pero bueno, ¿quién va a ser el regulador de todo eso? Pero no quiero avanzar en el tema porque la verdad me gustaría estudiar un poco más. ¿Está bien? Tengo en el grupo de científicos, yo tengo un grupo de científicos que hay varios físicos, y hay 2 o 3 que están muy involucrados en energías nucleares, y les puedo preguntar a ellos su opinión, porque en estas cosas muchas veces son como lo del trigo, ¿no? Son a veces miradas contrapuestas, pero que se van enriqueciendo a medida que uno va debatiendo. Pero no daría una opinión sobre algo sobre lo cual no estoy totalmente segura ni estoy compenetrada. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, acá hay un comentario de alguien que se queja del gusto del agua corriente, que dice que ha cambiado en estos días, y ya con esto vamos terminando porque la comprometemos a la doctora para cuando sea electa continuar esta conversación ya más en el orden de las efectividades conducentes, vamos a decir así. Claro. Me tiene. Un placer conocerla, no sé si le vamos a dar, por supuesto, el tiempo necesario para el cierre que le corresponde. Nuestras puertas están abiertas, tenemos una gaceta mensual que publica artículos para la lectura de los socios por internet.
Así que ella también está abierta para sus comentarios si te quisiera escribir algo. Y bueno, le damos las palabras de cierre para para despedirnos por el día de hoy. Tampoco queremos abusar de su tiempo, que sabemos que está también bastante apretado. Así Y que nos dé un poquitito de esperanzas. Sí, muchas gracias. Y la veremos seguramente más adelante. Pero bueno, le doy las palabras de despedida a su cargo. Bueno, les agradezco muchísimo. Espero que la próxima sea presencial, porque nunca entré en el Club del Progreso, pero vi las fotos y me parece un lugar espectacular. Yo creo que sí, que hay muchas esperanzas. Ustedes me tienen mucha fe. Yo no sé si voy a entrar o no. Soy científica, así que siempre pido riesgo-beneficio y estadística. Pero sí, mi compromiso es que si llego a ser diputada, las convicciones y la firmeza que he mostrado a lo largo de mi vida las voy a mantener, porque ya no es momento para cambiar y bueno, no podría dormir tranquila. Yo creo que van a ser 2 años complicados, pero van a ser 2 años que quizá nos permitan salir de, no sé si ustedes han visto la película El Día de la Marmota, ¿no? Que es el día que se va repitiendo. Sí. Bueno, yo creo que la Argentina hace mucho tiempo que está instalada en el día ese, y quizá estos 2 años que van a ser complicados nos van a permitir salir de ese estancamiento. Yo confío en que va a ser así, más si nosotros tenemos mayoría. Confío en que vamos a ser firmes en nuestras posturas y vamos a detener este avance populista que nos ha llevado a la ruina, ¿no? Y que vamos a impedir que se vuelva a generar otro ciclo. Yo estoy prácticamente convencida de eso, por eso participo, porque si no, digamos, yo estoy en proyectos, por ejemplo, de estudios de integridad científica y estaba pensando irme un tiempo al extranjero a profundizar eso, y bueno, suspendí todo, porque creo que es un momento en el que hay que estar, porque me parece que es un momento bisagra de la historia argentina, como otros momentos que también fueron bisagra, pero este es donde yo creo que Argentina tiene que dar ese salto hacia la modernidad en serio, no quedarse en el pasado. Y me gustaría ser participar de esa renovación del país, un país donde realmente la ciencia sea el motor de desarrollo, pero de la mano de una economía liberal, donde el emprendedor tenga la libertad para realmente desarrollarse. Entonces, no sé si saben, yo me crié en Estados Unidos. Nací en Uruguay, pero después me crié en Estados Unidos, y esa cosa emprendedora que aprendí desde adolescente, de joven, es como que uno queda impregnado de esa sensación de todo se puede, ¿no? Que a veces no se puede, pero el simple hecho de la esperanza de que algo se va a poder hacer. Bien, hoy, fugazmente les cuento, estuve escuchando un podcast de un investigador que desarrolló justamente con ARN, unas tecnologías increíbles, y era un hombre que había pasado, nacido para el año 45, un investigador que había pasado por lo más terrible de la pobreza, de la depresión, del estado producto de una familia disfuncional, y el hombre de a poco fue saliendo con muchísimos fracasos en el medio, y desarrolla una tecnología que tiene que ver con todo lo que yo estuve hablando hoy. Entonces, ese espíritu de poder salir no de lo individual en cuanto al egoísmo, porque acá cuando se habla de individualismo se piensa en egoísmo, no, de desarrollo individual para hacer crecer al país, yo lo tengo pero como muy impregnado, y creo que está en casi todos los argentinos también ese espíritu, que ha sido opacado por muchísimos años de gobiernos, con tendencias populistas, ¿no? Yo aspiro a que el país cambie. Yo estoy convencida que en 2 años vamos a salir adelante. Muchas gracias por la esperanza.
Por las palabras de esperanza. Muy buen cierre, gracias. Roberto, te mandé el diploma, Roberto, que me pediste que le mande por mensaje privado. ¿Te acordás? Ah, sí. Te lo mandé, Sandra, te lo mandé por mensaje privado de Zoom. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Buenas Buenas noches. noches. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Perdón.